En el Ministerio de Ciencia, en la Oficina de Talento Humano, no existe ninguna queja sobre presunto acoso laboral y tampoco en el Comité de Convivencia. Lo que se ha presentado en los medios de comunicación son fuentes anónimas. Mucho cuidado con las fuentes anónimas. Hay informes de prensa que hablan de un maltrato de la ministra con las personas que trabajan bajo su tutela administrativa, y yo simplemente hago mención de los informes de prensa que obviamente habrá que aclarar, y como le digo, se convocará otro debate para que por favor nos aclare esa circunstancia que sí nos preocupa. La ministra de Ciencia y Tecnología, Yesenia Olaya, fue citada en la Comisión Sexta del Senado. Allí, ella hace referencia sobre algunas quejas que ha divulgado la prensa sobre tratos desapacibles de su parte para con algunos funcionarios que trabajan al interior de su ministerio. Señalamientos los cuales ella desmiente. El senador Guido Echeverri del partido Alianza Verde toma la palabra e indica sobre el tema en cuestión. No se está haciendo referencia a situación distinta a lo que indica la carta que está ahí y la presenta el sindicato. En cuanto a los informes hechos por la prensa, se tendrá que tener claridad y se le convocará a la ministra a un posterior debate para que esto sea aclarado. En su intervención, añadió el parlamentario sobre los cambios constantes de personal en esta cartera del gobierno, el origen de nuevos nombramientos y la falta de claridad política y falencias que lleva este ministerio ante algunos temas vitales para el aporte concreto del crecimiento del país y de sus ciudadanos. En el Ministerio de Ciencia, en la Oficina de Talento Humano, no existe ninguna queja sobre presunto acoso laboral y tampoco en el Comité de Convivencia. Lo que se ha presentado en los medios de comunicación son fuentes anónimas. Mucho cuidado con las fuentes anónimas. Nosotros somos científicos, ejerciendo una política desde la integridad, conocedores de las normas y de las leyes. El problema es cuando las fuentes anónimas y los rumores se instauran en ciertos medios como narrativas de verdad, invisibilizan y obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos. Yo soy muy cuidadosa con el ejercicio de los derechos humanos y para mí el norte y la acción de todo gobernante, de todo ministro, debe basarse con la ley. Entonces, haciendo esa claridad… ¿Me permite mi sola interpelación? Porque es que estos debates tienen que tener sentido. No, cosas muy pequeñas. Lo primero, ministra, yo le digo que yo no estoy hablando como científico. Aunque tengo estudios de doctorado, no soy científico. Y usted tampoco lo es, que yo sepa. Científica social tiene doctorado, ministra, y sigue escribiendo, investigando y ha generado conocimiento nuevo. Entonces es científica, ministra, me alegra mucho tener una científica en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Lo otro, ministra, cuando yo hablo del tema del sindicato, hablo de una carta que le envió la presidenta del sindicato al presidente Petro. Habrá que buscar esa respuesta que no la tenemos todavía, pero sí es una carta en donde le hacen alguna mención a lo que consideran un trato, digamos, desapacible de la ministra con las personas que trabajan en su ministerio. Y eso habrá que aclararlo, ministra. Yo no estoy haciendo una afirmación distinta a la que le comento con respecto a lo que ha dicho mediante una carta que está ahí la presidenta del sindicato, que uno supone y representa legalmente el sindicato, porque esas son las normas legales que en esta materia operan en Colombia. Hay informes de prensa que hablan de un maltrato de la ministra con las personas que trabajan bajo su tutela administrativa, y yo simplemente hago mención de los informes de prensa que obviamente habrá que aclarar, y como le digo, se convocará otro debate para que por favor nos aclare esa circunstancia que sí nos preocupa. Y el desmantelamiento del ministerio sí es cierto, y los cambios permanentes, casi vertiginosos de personal. Eso cada rato nombran ministros, los cambian, se dicen cosas del origen de los nombramientos, no lo vamos a plantear aquí, pero son circunstancias que habría que aclarar. Lo otro, ministra, yo no veo en su intervención que el ministerio tenga una clara política de ciencia, innovación y tecnología.
no veo que el país tenga esa visión clara. Aquí no, pues, ministra, hay patentes industriales o de ciencias básicas, pues vale la pena decirlo, y cuáles de las patentes obedecen a investigaciones que ha financiado y apoyado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No estoy diciendo que no las haya, pero sería bueno saber cuáles son. Es que cuando está la ministra de que va con unos drones a no sé dónde y que va a hacer ciencia con estudiantes no escolarizados, a mí eso no me cae en la cabeza, no lo entiendo. Eso puede que sea una bonita carreta, puede que sea una declaración muy noble de intenciones, pero a mí me parece que eso no es ciencia, ni es serio desde el punto de vista científico. Este gobierno, y luego con todo respeto, se ha especializado en ocurrencias, se le ocurren cosas, y las va haciendo y las va anunciando, pero en el fondo no hay nada. Ministra, afirmar que los recursos de regalías los orienta estratégicamente el Ministerio de Ciencias carece de veracidad. Esos manejos de los recursos son regionales. Ahora, estamos de acuerdo, ministra, hay que reconducir el esquema institucional que permita que efectivamente esos recursos hagan parte del sistema de ciencia, innovación y tecnología en Colombia, empezando por las propias universidades. Y habría que revisar, ministra, hasta dónde las universidades tienen que seguir siendo pequeñas aportantes de proyecticos pequeñitos de ciencia e innovación, o en Colombia vamos a tener verdaderas universidades de investigación. Y eso valdría la pena discutirlo en el marco de una ley que tampoco aquí ha llegado, que es la reforma a la Ley 30. Usted habla de formación de talento, de formación de investigadores. Vale la pena mirar si el Ministerio, porque es su responsabilidad, ha medido las consecuencias de la política pública. Hace mucho rato el Ministerio viene adjudicando becas y formando investigadores aquí y en distintos sitios del mundo, pero no se ha evaluado esa política pública ex post para saber exactamente qué repercusiones ciertas ha tenido en materia de avance de la investigación y la ciencia en Colombia. Ministra, hay estudios que dicen que el 70% de los PhD en Colombia, los investigadores, hace 10 años no escriben un artículo científico. Ahora que está perdiendo esa plática y hay que revisar qué está pasando con eso. Entonces, ministra, estas son observaciones que yo creo que el país debe conocer, porque si en algún tema tenemos que ponernos serios, es en este tema de la ciencia, la innovación y la tecnología. ¿Cuáles capacidades investigativas en las escuelitas rurales si ni siquiera tienen infraestructura? Si ni siquiera tienen buenos salones de clase. En eso no digamos mentira, no podemos decir que haya un gran avance de la ciencia a instancias del Ministerio de Ciencia, porque eso no es cierto. Entonces, ministra, yo creo que en este caso hay que ser mucho más ortodoxos, si se quiere, mucho más certeros en la expresión de cuáles son efectivamente los procesos que avanzan en materia de ciencia, innovación y tecnología en Colombia, y hasta donde el país efectivamente, como consecuencia de la dirección del Ministerio, está corriendo las fronteras de la ciencia. Hace mucho rato no se ve eso aquí. Teníamos vacunas y ya no las hacemos. Ni siquiera teníamos director del INVIMA hasta hace 8 días, que por fortuna nombraron un gran experto manizaleño. Entonces, uno lo que ve es que no hay esa política de ciencia e innovación y no la encuentro, y fundamentalmente por una cosa, ministra, porque no hay plata. Yo repito, el 0.08% del presupuesto nacional aplicado a este sector es muy magro, es miserable, por decirlo de alguna manera. Y si no hay recursos, no hay investigación, no hay ciencia, ni Colombia estará corriendo, como le decía, esas fronteras del conocimiento. Ministra, es un sofisma que nos diga que aquí está investigando en ciencias básicas y ciencias aplicadas. Pues claro que esa es la ciencia. Es más, Karl Popper decía que la ciencia nace donde cruzan las disciplinas. Claro que hay que investigar en ciencias básicas y ciencias aplicadas. ¿Cuánto en ciencias básicas y cuánto en ciencias aplicadas?
Vamos a investigar más en ciencias básicas. Cuando hoy en día la transferencia de conocimiento permite que nos lucremos en buen sentido de las ciencias básicas de otros países, o vamos a hacer ciencias aplicadas para efectos de garantizar la solución de problemas concretos que tenemos y que usted plantea, por ejemplo, en materia de reforma agraria o en materia de catas multipropósito. Eso sí es aplicada, pero tampoco lo estamos haciendo. Entonces yo quiero hacer esta... Ministra, son unas reflexiones muy respetuosas y muy frente al país, porque es que además estos debates tienen que tener sentido, señor presidente. Ese cuento que aquí nosotros hacemos 100 preguntas a una ministra que no alcanza a contestar y nos echamos cada uno un discurso, pero no pasa nada, y la ministra o el ministro contesta pero no responde, tampoco puede seguir así. Y yo reclamo entonces de esta comisión, yo valoro inmensamente la intervención de todos los senadores y senadoras, y le quiero decir, presidente, es que aquí los que estamos elegidos somos nosotros, usted y nosotros, o sea que, y este es el Parlamento, o sea que es un sitio para hablar. Y en ese sentido, no me gustó la forma como me cortaron la palabra, porque yo le estaba haciendo a la ministra una recomendación respetuosa, le estaba pidiendo una moción de rectificación a la que creo tenía derecho, pero finalmente, ministra, le dejo las inquietudes, que ojalá sigamos discutiendo en beneficio del país. Este no es un tema ideológico, ni político, ni yo estoy contra el gobierno. Me duele simplemente que aquí en Colombia no haya una seria política de ciencia, innovación y tecnología, porque no la hay, porque tampoco lo de las misiones me queda claro. Ministra, ¿y si hay una vinculación directa entre la política y la ciencia? Y yo aquí alguna vez comentaba este ejemplo. La carrera espacial empezó como un tema político, que enfrentó las dos grandes potencias que definían la bipolaridad del mundo hace 40, 50 años. Empezó Rusia y Estados Unidos con el gobierno de Kennedy, no quiero quedarse atrás. Entonces, para Estados Unidos, más que un asunto de ciencia desnuda, era un asunto político llegar a la Luna y ganar la carrera a Rusia. Esa es la vinculación de la política con la ciencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que hay que rescatar ese concepto para dejar claras aquí las cosas de esta discusión. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidente. Los leemos en los comentarios. Sigue y comparte nuestro contenido. Of Noticias, la voz del debate político.